Tenía pensado publicar un vídeo que estoy preparando sobre la obediencia a la autoridad, pero por motivos X y por urgencia voy a publicar este vídeo para aquellos que sepan qué es el Gone Stalking y para aquellos que todavía no lo sepan. ¿Por qué? Porque cada vez más están intentando manipular a terceros para que participen en el acoso. Además, aquí hay información y detalles que no lo encontráis en otros vídeos. Este informe que os voy a leer viene del blog Resistencia frente a Violencia. Aquí podéis ver la fuente, stopacoso.wordpress.com, que veréis también al final. Y ya paso directamente a hablaros del Gone Stalking. Espero que después de este vídeo nadie se deje manipular. ¿Qué es el acoso grupal? Es un fenómeno criminal en referencia a un grupo de personas vagamente asociadas que, de una manera organizada y sistemática y sin descanso, invaden todos los ámbitos de la vida de una persona de forma permanente, como parte de su estilo de vida. Esto ya lo habéis visto amplificado en algunos de mis vídeos, que se detalla. Lo que define al Gone Stalking es la intención colectiva de hacer daño y es una forma sistemática de control. Según la experta Liza Parker, es cuando un grupo de criminales se agrupan para su mutua protección y provecho con el objetivo de realizar seguimientos ilegales y vigilar de manera persistente a una persona. Gone Stalking. Persistente. La principal motivación de este grupo siempre es la económica, aunque en segundo lugar pueden abundar casos de individuos con un historial criminal, por ejemplo, tráfico de drogas, pederastia, prosenitismo, intentos de homicidio u homicidio consumado, etc. También gente que participa para librarse de la cárcel. Esto es por un lado porque debido a dicho historial el grupo se garantiza su fidelidad, quiere decir fidelidad. Quiere decir que el sujeto no va a hablar, porque para realizar la tarea de acoso y vigilancia tiene que haber una obsesión enfermiza o trastorno psíquico. Normalmente estos criminales pueden ser dirigidos por servicios secretos o por agencias privadas de espionaje, fundadas por antiguos policías o antiguos empleados de los servicios secretos, con la autorización del Ministerio del Interior para vigilar, tomar fotografías y proporcionar información. Así es. Y además yo añado que entre los espías y seguidores se encuentran muchos exmilitares y exagentes del servicio de inteligencia. El acoso de grupo supone la utilización de muchos individuos para acosar, hostigar, insultar a una víctima o realizar juegos mentales con la víctima con el propósito de que enloquezca y así dañar su credibilidad. Según las víctimas, es un proceso que dura muchos años. Parece ser, una vez que una persona es elegida como objetivo, continúa siéndolo de por vida. Esto es así ya que, si bien no todos los acosadores que participan en el hostigamiento sabrán por qué se ha elegido a una persona como objetivo, ni la mayoría tendrá ningún interés personal en hostigar a la víctima, un comportamiento relacionado con el maltrato o la violencia constituye una adicción que necesita ser alimentada, de manera que las víctimas pueden seguir siendo objetivos toda la vida. Contra el objetivo se usan técnicas de guerra psicológica en un ataque metódico y bien orquestado, que con frecuencia deja en ridículo a la persona elegida ante sus amigos y su familia, porque lo que ocurre es difícil de creer. Y vosotros lo sabéis. Sin embargo, en realidad ocurre y el número de personas objetivo está aumentando.
hasta el punto de que les resulta posible entrar en relación unas con otras y descubrir que se están empleando las mismas tácticas en todas partes. De ahí que también cada vez haya más infiltrados. Así que atención. Estas, que son las mismas que se emplean en el acoso sectario, repito, son las mismas que se emplean en el acoso sectario, tienen como fin debilitar al objetivo hasta el colapso físico y psicológico. Características del acoso en grupo. El acoso organizado tiene varios elementos esenciales. El acoso siempre tiene que ser sutil y nunca ser demostrable. El acoso organizado es llevado a cabo por un número sustancial de personas, no por un solo acosador obsesionado, ni por un grupo colaborador reclutado por un solo acosador obsesionado. Los miembros de los grupos de acoso organizado reciben el nombre de la persona objetivo y/o la han identificado previamente. Ellos usualmente no han tenido trato personal con la persona objetivo antes de empezar el acoso. Los grupos comunitarios de acoso organizado están fuertemente conectados con grupos de acoso en otras comunidades. Así que vayas donde fueres, allí te los encontrarás. Si el acoso organizado fuese suficientemente bien conocido por el público en general, es poco probable que este crimen pudiera continuar, ya que depende del secretismo y de la incredulidad del público y de los funcionarios públicos. Por ello, damas y caballeros, es importante que se hable de ello, que se haga público y nos unamos. Esto tiene que ver con todos nosotros. Y repito, cuando os pase a vosotros, ya será tarde. Somos para ellos cosas, porque una persona se selecciona como objetivo. Las razones por las que una persona es inicialmente convertida en objetivo pueden variar. Unas veces se trata de un activista político. Según la escandalosa Directiva 7984/10, aprobada bajo la presidencia de Zapatero en la Unión Europea, Zapatero, ese día tendrías que haber muerto. Se permite la vigilancia y la recolección sistemática de datos personales de ciudadanos por tener determinadas ideologías o religión, como por ejemplo ser de extrema izquierda o derecha, ecologistas enfrentados a una multinacional, fundamentalistas musulmanes o católicos, nacionalistas o antiglobalización. El primer caso datado de espionaje masivo se desarrolló en Norteamérica, como no, con el COINTELPRO, Counterintelligence Program, o programa de contrainteligencia, un programa del FBI, como no, desarrollado entre 1956 y descubierto en 1971, cuyo propósito era investigar y desbaratar las organizaciones políticas disidentes dentro de los Estados Unidos, pero que derivó en vigilancias ilegales y secretas a millones de ciudadanos. A través de informantes secretos, pinchazos telefónicos, micrófonos espía y apertura de correo subrepticia y robos. Subrepticia quiere decir a escondidas. Todo esto lo he vivido y lo sigo viviendo. Se trata básicamente de convertir nuestras comunidades en sociedades como lo que tienen en China. No creo. O existieron en Rusia o Alemania Oriental. No creo. Esto es peor. Hay una agenda de la ONU llamada 2020 que pretende adaptar este modelo para todos los países del mundo para el año 2020. Un gigantesco sistema de espionaje masivo ciudadano para evitar protestas generalizadas. Vuelvo a repetir, o nos unimos todos y perdemos el miedo lo tienen que tener ellos, o esto irá más. Está en nuestras manos. Sigo.
Otros simplemente fueron personas que se convirtieron en objetivos que estaban en un lugar equivocado, en un momento equivocado. Raro es esto. Vamos a seguir, a ver qué nos cuenta. Pueden ser personas sencillamente admiradas por un grupo de seguidores. Esto ya tiene sentido. Líderes locales y que están contra toda inmoralidad, o bien jueces o periodistas cuyo trabajo molesta al poder. Quiere decir esto, buenos jueces y buenos periodistas, que además están en contra de toda inmoralidad. Vamos viendo la psicopatía que se esconde detrás. La psicopatía, y dejadme que os adelante, que después de 10 años, y yo soy la primera sorprendida, quien adoctrina a esta gente o son jesuitas o son personas que han sido formadas por jesuitas. Pero bien, eso es otro cantar. Sigo. Al parecer, incluso se ha conocido empresas que contrataban a grupos de acoso para silenciar a personas que alguna vez fueron empleados suyos. Con frecuencia, a los grupos se les miente acerca de la víctima, evidentemente, haciéndoles creer que, por ejemplo, la persona es un pervertido que debe ser expulsado de la ciudad. Y esto es lo más fino, se dice de todo. Las razones solo las limita la imaginación. Así es. Según Lapson, en algunos casos la persona incluso no ha hecho nada malo. Es absolutamente inocente. Incluso ya hemos visto en el escrito anterior, en los párrafos anteriores, que son personas dignas de admiración por lo que piensan y por lo que hacen. Como decía, es absolutamente inocente, pero es usada como blanco de entrenamiento o como escarmiento para mostrar a los demás miembros del grupo lo que les sucederá si lo traicionan. Repito, no hagáis caso del miedo, es un truco. Y sabéis cómo funciona. Si esto da resultado, van a seguir utilizando el miedo como coacción. Esto sirve para mantener a los miembros de estos grupos de acoso vinculados al grupo por el intenso miedo a ser convertidos en objetivo. Es una perspectiva aterradora porque los miembros del grupo son íntimamente conscientes de que las vidas de las víctimas quedan completamente destruidas. Entre los casos registrados de víctimas se encuentran personas que esperaban heredar grandes propiedades o disputas por herencia, filtradores de información del gobierno, víctimas de un divorcio hostil, testigos de un crimen, propietarios de un negocio o periodistas que han investigado crímenes del gobierno o de multinacionales. También los hay que son víctimas por una venganza personal, pero esta venganza tiene que venir por alguien con un alto cargo. Objetivos del acoso en grupo. El objetivo expreso del acoso es silenciar una víctima, enloquecer a la víctima tratando de inducir paranoia con sus técnicas de seguimientos, allanamientos de morada y acoso. Aislar al objetivo de toda forma de apoyo para que así en un futuro sea susceptible de ser detenido, internado en un sanatorio o incluso forzado al suicidio. De hecho, a mí me han aislado, entre otros, de mi familia, de mis hermanos, que también están metidos. Destruir la reputación y credibilidad de la víctima, que de esta forma será vista como un enfermo mental en caso de que quiera quejarse o denunciar el abuso. El acoso también se utiliza para recopilar información sobre las personas. ¿Cómo no? Hay que aprovecharlo todo. Así como para obligar a los individuos para emigrar o dejar un área. Aislar a la víctima. Esto es muy importante para ellos. Mantener a los amigos y conocidos del objetivo que participan en el acoso aislados de la víctima, mediante la creación de murallas psicológicas. Esto favorece aún más que el acosado no pueda defenderse de las imputaciones que se le hacen y que el acoso pueda ser prolongado en el tiempo, mediante la introducción de nuevas acusaciones a espaldas del acosado. Repito, a espaldas del acosado.
que hacen que el rechazo social se refuerce y que la voluntad de los acosadores se renueve para seguir ejerciendo el acoso sobre la víctima. Se trata de eliminar toda forma de apoyo y asistencia a la víctima. Muchos de los que conocen o están cerca del objetivo se ven obligados a participar en este tipo de fraude criminal, que es esencialmente una oferta que no podrán rechazar. Algunos son captados por diversos delitos o chantajeados por secretos existentes que quieren evitar que conozcan sus compañeros de trabajo, familiares, amigos y la comunidad en general. Las personas cercanas al objetivo que se resisten son amenazadas y usan contra ellos estos mismos métodos hasta que obedecen. Desacreditar a la víctima, por supuesto, es lo vivido yo, día a día, sobre todo en el trabajo. Me tuve que hacer empresaria y aún así siguen. Destruir la reputación y credibilidad de la víctima, tratar de que sea vista como un enfermo mental en caso de que llegue a quejarse o denunciar el abuso, con el objetivo de dar lugar a las condiciones de un proceso o falsificación de un diagnóstico psiquiátrico para tratar a la víctima de enfermo mental. Para conseguir la cooperación de gente ajena a la víctima en el acoso, vecinos, compañeros de trabajo, etc., se le imputan de manera anónima falsos y graves cargos criminales, violación, pederastia y muchos más. Lo que no podéis imaginar. Damas y caballeros, ¿qué se habrán dicho de nosotros? ¿Qué se habrá dicho de mí? ¿Qué se habrá contado? Creando incluso informes falsos. Así es. Se trata de deshumanizar a la víctima antes de su liquidación. Destruir el carácter de la víctima. Acoso y hostigamiento. Intimidación, sensibilización o creación de un miedo extremo en la víctima. Reducción de las actividades profesionales o personales de la víctima al máximo. De ello soy también testigo. Lo he vivido. Seguimientos evidentes en la calle, en un restaurante o en el trabajo. Así es. El robo de identidad, desde la financiera a la profesional. La publicación de información privada. Tratar de asustar y confundir a las víctimas reales con una mezcla de información verdadera y falsa que espera que se crea y sea repetida por las víctimas. También tratan de hacerse amigos de los objetivos reales para obtener información que les permita lanzar otro ataque. De hecho, amigos que tengo, entre comillas, siguen queriendo mantener una relación conmigo para sacar mi información. Y hay otras personas que intentan acercarse a mí, pero son también personas que están siendo reclutadas para sacarme información. Todo con buenos propósitos, entre comillas. Así que no caigáis. Vosotros que habláis tanto de la manipulación, no caigáis en esto. Se os está utilizando. Y vais a caer posiblemente antes que la víctima a la que estáis atacando o a quien os acercáis para sacar información. La negación de la comunicación. Intervención y a veces corte de la comunicación en teléfonos, cuentas de correo electrónico, correo de voz, etc. Esto lo vivo yo diariamente. Empobrecer a la víctima. La ruina financiera, como veremos más adelante, es una de las fases del acoso en grupo. Se trata de enajenar y marginar a la víctima respecto a la comunidad en general, incluso de la familia, lo que hace que sea más fácil para desmoralizar psicológicamente y desacreditar al objetivo. El objetivo es que la víctima pierda el empleo y que sus búsquedas de empleo sean burladas con el objetivo de llevarla a la quiebra y que sea susceptible de convertirse en delincuente. A mí me han ofrecido, después de una entrevista de trabajo, el contrato y antes de firmarlo se han inventado una excusa, me han dicho que no. Están en todos los sitios. Se ha manipulado mi carrera profesional, mi expediente académico. Es inimaginable todo
lo que llegan a hacer. La vida de un objetivo es destruida intencionadamente y se intenta llevar a las personas a la pérdida de su hogar, al afectar a sus relaciones personales y de negocio, poco a poco aumentando cada uno de los costos, disminuyendo sus ingresos, y aquí pone un ejemplo, provocando accidentes de coche de manera anónima progresivamente para encarecer su seguro. Tal vez algunas de las personas sin techo que se ven por la calle eran personas honorables que no aceptaron un soborno o amenazas. Este acoso depende en gran medida de lo siguiente: de que consigan desmoralizar psicológicamente al objetivo y de esta manera crea que está enfermo y por lo tanto tenga miedo a decir nada por temor a que los demás piensen que está loco. De que el objetivo no tenga pruebas, más allá de su palabra, de que está sufriendo acoso. De que el objetivo no tenga registros o documentación que demuestren de manera detallada cuándo, dónde y en qué medida está sufriendo el acoso. De que el objetivo no sea capaz de averiguar quiénes son los acosadores o los involucrados en la pandilla acosadora. Esto no es un cuento. Y no miréis hacia otro lado, porque cuando estéis vosotros en peligro, será demasiado tarde. Y dicho esto, gracias por estar ahí, os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.